18:10 en la tarde, avanzamos por Mitre hasta las 19. Vamos a hablar ahora con el doctor Emilio Augusto Pastor, matrícula 63872, y ya ha venido en otra oportunidad Silvia aquí a Radio Mitre y... Bueno, fundamentalmente yo considero esto que nos habla del dolor, ¿no? De los grandes dolores nada más que ni nada menos en el cuerpo, Emilio. Y hoy vas a hablar de el dolor de cuello y espalda. El más difundido, me parece. Sí, dentro de los dolores y en las consultas, los dolores de cuello, digamos, o cervicalgias, que se le llaman, y los dolores lumbares, que sería lo que la gente consulta, son los más frecuentes. De hecho, en cuanto a la discapacidad que generan, el dolor lumbar bajo está dentro de las primeras causas de discapacidad. Es decir, la persona no puede hacer las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, tal es el dolor que no puede o ir a trabajar y en algunos casos se queda en su casa sin poder salir o salir con dificultad. Dentro de las causas de dolor lumbar, las más frecuentes son los dolores que se llaman miofaciales, que significa dolores musculares y de las fascias que los rodean, es decir, lo que la gente le llama habitualmente una contractura muscular, pero que en medicina se llama dolor miofacial, y que muchas veces asustan porque son muy fuertes y se confunden con dolores del nervio ciático. La gente por ahí, o yo escucho mucho que en el consultorio que dice, tengo un problema en el nervio ciático, tengo una lumbociatalgia, tengo una hernia de disco, cuando en realidad lo más frecuente es que lo que le duela es el músculo, que tiene mucho mejor pronóstico que lo que el paciente cree que tiene. En ese sentido, a veces las imágenes nos juegan una mala pasada. Esto sería así. Por ejemplo, alguien tiene un dolor lumbar. Sí. Un dolor lumbar que empezó de golpe, por ejemplo, se agachó y quedó duro. Eso es lo que la gente cuenta. ¿A la altura de qué? ¿De la cintura? Supongamos una cosa así. Sería lo que la gente le llama la cintura. Sí. Cintura, por ejemplo, se agarra la parte de la espalda, o se agarra justo debajo de lo que se llama cresta ilíaca, del hueso acá de la cadera, y enseguida el pensamiento es, me agarró el ciático, tengo una hernia de disco. Eso es lo que... Claro, y por ahí hasta la hernia de disco está, pero el dolor no se corresponde, ¿no? Es lo que decíamos hace un ratito, charlábamos fuera de micrófono. Eso lo hablamos. Estadísticamente, si uno toma gente de arriba de 40, 45 años, que esté caminando por la calle sin dolores, y la llama y le hace una resonancia de columna, la mitad de esas personas van a tener una hernia de disco asintomática. ¿Qué significa eso? Hay una hernia de disco, pero a la persona no le duele. Si esa persona tiene un dolor, y justo le hacen una resonancia, puede aparecer esa hernia de disco que no se corresponde con el síntoma. Y que si no se evalúa bien en el contexto clínico de cómo es el dolor, puede confundir. Es decir, se empiezan a hacer tratamientos para esa hernia de disco, que en algunas ocasiones hasta pueden ser cirugías, y el dolor después sigue estando, porque el dolor nunca fue por la hernia de disco. Eso es así, está estadísticamente comprobado que es así. Y por eso es muy importante, primero saber eso, no asustarse ante una imagen, saber que lo primero, o sea, lejos, la principal causa son los músculos y no las hernias de disco. Estamos hablando de un 80... Perdón, ¿la hernia de disco no duele entonces? A veces sí. Ajá. O sea, existen dos tipos de hernia de disco, digamos, las que duelen y las que no duelen, las asintomáticas y las sintomáticas. Sí. Imagenológicamente, si uno las ve, la hernia de disco es, ¿qué significa? Sale parte de lo que está dentro del anillo fibroso del disco intervertebral, que es el núcleo pulposo, hacia afuera. O sea, es una masita con relleno que uno la aprieta un poco y sale el relleno. Si sale del todo, se llama hernia extruida, y claro, si protruye, se llama hernia protruida. Ajá. A veces, esa protrusión o esa extrusión, ese relleno o lo que fuera, sí toca la raíz del nervio y da la verdadera compresión radicular con un dolor tipo quemante que va hasta la planta del pie. Ajá. Y que no salta espacio, es decir, que duele todo y es terrible. Tal es así que en los casos que hay una hernia de disco de verdad, la persona a veces ni siquiera se puede sentar
del dolor que tiene. Y si uno le levanta un poquito la pierna, le duele toda la pierna. Y además puede llegar a alterar los reflejos y alterar la capacidad de marcha, entonces sería de caminar. Si el dolor es en la cintura nada más, o es en la región del glúteo, o en lo que se llama la región al lado de la cadera, que sería lo que se llama trocánter, es raramente eso sea por una hernia de disco. Es más probable que sean otras estructuras las que estén doliendo y las que generan el problema. O sea, eso sería básicamente la definición. Si es por una hernia de disco, supóngase en caso que sea así, una hernia de disco, la mayoría, aunque sea por hernia de disco, no se operan. No es quirúrgica la solución. No necesariamente. Ajá. Se debe operar ciertas hernias de disco. Por ejemplo, una hernia de disco que después de un tratamiento prolongado no sea su dolor. Una hernia de disco que altere la capacidad de marcha generando una atrofia del músculo, es decir, que se empiece a atrofiar. Bueno, eso va derecho a cirugía. O que genere alteración de los esfínteres. Problemas para orinar, problemas para ir de cuerpo. Eso va derecho a evaluación por un especialista en cirugía de columna. Si no tiene esos síntomas, hay que tratarla en forma conservadora, es decir, con rehabilitación y otras técnicas más simples, y esperar a que el síntoma ceda, si es que fue por una hernia de disco. Muchas veces cede, hasta se puede hacer un bloqueo radicular y después el cuerpo se va a encargar de resolver el problema. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Lo que se me ocurre por ahí preguntar, porque digo, sí. Por un lado, la solución no es quirúrgica, ahí está, pero digo, ¿cuánto me la tengo que bancar yo del proceso que me lleva para que desaparezca el dolor? Lo porque primero es lacerante, sí, el dolor muchas veces, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, el dolor se puede controlar con un buen tratamiento para el dolor. Es decir, que si uno maneja bien el tema dolor como síntoma, y el paciente se le va el dolor, el cuerpo se va a encargar. Puede tardar 3 semanas, un mes, pero si uno maneja el dolor, el paciente está tranquilo hasta que el cuerpo resuelva. Eso pasa, por ejemplo, con una hernia extruida. Extruida significa que el relleno de la masita salió afuera, está afuera, el núcleo pulposo está afuera. ¿Qué pasa? Cuando algo que siempre estuvo adentro en el cuerpo sale afuera, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a tratar de comer. El sistema inmunológico va a decir, esta masita que está afuera, esta gelatina, relleno, está afuera, claro. ¿Esto qué es? Esto no tiene que estar acá. Entonces van a ir los macrófagos, que son las células que se mastican ese relleno, y van a generar un proceso inflamatorio, que es lo que genera ese dolor terrible, pero con el tiempo va a resolver la hernia de disco, la que se salió del todo. Claro. Ahora, la que empujó y no se salió de esa no... Por ahí puede persistir el síntoma. El concepto es que la mayoría hay que tratar de evitar la cirugía. Ese es el concepto. En algunas situaciones especiales no queda más remedio y hay que ir a la cirugía. Claro. Esa sería la idea. Bien, esto en el caso, de que ese dolor pertenezca realmente a una hernia de discos. Y en el otro, en el caso de que el dolor es muscular, ¿no? Esto es lo que entendí. ¿Cómo hacemos en ese caso? En ese caso, lo primero que hay que distinguir, identificar la estructura que duele. Por ejemplo, un músculo que puede ser el músculo cuadrado lumbar, que está acá en la parte de la espalda, o los glúteos. Eso es lo más frecuente. Glúteo medio, mayor, menor, son los músculos. En estos casos también existe esto que se llama dolor reflejo, que por ahí me duele acá, pero la inflamación está un poco más arriba, ¿sí? Sí, eso se llama, en realidad es dolor referido. Bien. O sea, el dolor muscular puede referirse a los miembros inferiores, parecido a lo de las hernias de disco. Ese es el tema. Que duela en la pierna no quiere decir que sea de una raíz nerviosa, que esté comprimido un nervio. Puede ser que venga del músculo, que da un dolor referido hacia la pierna. Eso también es interesante. En ese caso, cuando uno afloja el músculo, ya sea en forma manual o con anestésicos locales, pinchando el músculo y desgatillándolo, que se llama, el músculo afloja y se le va el dolor de la pierna. Listo. No necesitamos hacer ningún otro estudio, ya está, el dolor venía del músculo. Ahora bien, supóngase que uno le afloja el dolor del músculo. Si uno no resuelve el problema que le ocasionó ese dolor, el dolor va a volver. Que eso es lo que pasa muchas veces. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, el masaje. Ahí lo del cuello se hace masaje. El dolor se le va con el masaje. ¿Por qué le afloja el músculo? Los puntos gatillo que generan el dolor del músculo.
Pero si uno no resuelve el problema que generó ese dolor, después, a la semana, a las 2 semanas, el problema vuelve. Y ahí está el tema, detectar el factor que lo perpetúa. Por ejemplo, en miembros inferiores, duele la región lumbar. Un factor de perpetuación muy frecuente es que tenga una pierna más corta que la otra. Ajá. Eso es frecuente, es una persona de cada 20. 5%, una de cada 20. En mi consultorio, que yo veo esto, es uno de cada 2. Porque yo veo estas cosas. Claro. Pero en la calle, una de cada 20 tiene una diferencia de altura. Que puede ser que durante toda la vida no le molestó, pero con el pasar de los años y el desentrenamiento físico, esa diferencia de altura de las piernas lleva a generar por tema de compensación un dolor muscular de uno de los lados. Eso por ejemplo. Otras cuestiones de factores de perpetuación son estar sentado todo el tiempo. Al estar sentado, el sistema ligamentario, que es el sistema que sensa el movimiento, se elonga y funciona mal. Y los músculos se desentrenan. Entonces, cuando después de estar sentado mucho tiempo, una persona se cae algo al piso y lo quiere agarrar, habiendo estado sentado con todo relajado, le pega el tirón. Claro. Entonces, la solución es que no esté sentado tanto tiempo o que haga intervalos en la gente que está sentada todo el tiempo. Claro. Bueno, interesantísimo sí, realmente. Yo no, lo escucharía horas. Sí, y se nos fue justamente el tiempo, así que vamos a seguir con Emilio. Simplemente, si es lo mismo, queda por ahí esta duda. Hablaste de esta problemática a la altura de la cintura. En la parte del cuello es lo mismo, digo, si hay una hernia de disco a la altura de las vértebras superiores, y también es el concepto es muy parecido. Bien. O sea, es muy similar. Bueno, gracias Emilio Augusto Pastor, Gracias. médico, matrícula 63872, que estuvo con nosotros hablándonos de estos problemas de espalda y cuello. Muy amable, hasta la próxima. Muchas gracias.